Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un video sobre determinantes. Este video mostrará cómo calcular determinantes para matrices 2×2 y 3×3. Un determinante es un número real asociado a una matriz cuadrada. Así que A es una matriz cuadrada como vemos aquí. Entonces un determinante de A puede escribirse así o con barras verticales como esto y es igual a BC. Y realmente usamos esto en un video anterior para determinar la inversión de una matriz 2×2. Entonces, si esta es nuestra matriz A, entonces podemos decir el determinante de la matriz A que puede escribirse como esto es igual a -8 por 1 que es -8 - -3 por 9 que es -27. Así que es -8 más 27 que es igual 19. Así que para la matriz B el determinante de B puede escribirse como esto o así. Y esto es igual a 7 por 4 que es 28, 9 por 2 que es 18. Así que el determinante de la matriz B es igual a 10. Entonces, es bastante recto para un 2×2. Ahora hay dos métodos para calcular el determinante de un 3×3. El método 1 se llama el método diagonal y así funciona. Primero comenzamos copiando las tres columnas de la matriz, y luego agregamos la columna 1, y la columna 2 al final para hacer un total de 5 columnas. Tan nuevo, las primeras tres columnas son de la matriz original y luego recopilamos la columna 1 y la columna 2. Una vez que lo hayamos configurado en esta moda, podemos calcular el determinante de la matriz A como sigue. El determinante A es igual a la suma de los productos de los diagonales rojos que empiezan en la parte superior, y se mueve a la suma más derecha del producto de los diagonales verdes, que comienzan en la parte superior derecha y se mueven a la izquierda. Tenemos la cantidad de AEI más BFG más CDH, menos la cantidad de SEG, AFIBD. Vamos adelante y pruebe esto. Así que si queremos encontrar el determinante de la matriz A, primero copiaremos estas primeras tres columnas. Y luego copiaremos las primeras dos columnas otra vez. So -2, -1, 2 y luego 2, 1, 0. Y vamos a tener la suma de tres productos menos la suma de tres productos. Los primeros tres productos comenzarán en la parte superior y pasarán a la derecha. Tenemos 1, 2, 3. Vamos adelante y encuentre esos productos. Tenemos -1 por 1x menos 1 que es más 2 por 3 por 2 que es 12 más -3x menos 1x 0 exactamente 0. Y ahora formaremos los otros diagonales que empiezan en la parte superior y se mueven a la izquierda. Así que tenemos 1, 2, 3. Vamos adelante y encuentre esos productos. Tenemos -3 por 1 por 2 eso -6 más -2 por 3 por 0 eso es 0 más 2x menos 1x menos 1 eso es más 2. Parece que tenemos 14-4, que es igual a 18. El determinante de la matriz A es igual a 18. Y ahora vamos adelante y miremos un segundo método para determinar un determinante 3×3. Se llama el método de cofactores y así funciona. Para calcular el determinante de una matriz 3×3, multiplicamos cada elemento en cualquier fila o columna por el determinante formado por eliminar la fila y la columna de ese elemento. Si la suma de la fila y la columna del elemento es incluso, vamos a agregar el producto y si la suma de la fila y la columna del elemento es impar, restaremos el producto. Así que veamos cómo va a funcionar esto. Podemos seleccionar cualquier fila o columna para trabajar pero vamos adelante y vaya a la primera fila. Entonces, lo que nos dice esa regla es que tomamos este primer elemento -2 y lo multiplicaremos por el determinante formado al eliminar la fila y la columna de este elemento. Entonces, si eliminamos la fila 1 y la columna 1, nos quedamos con estos cuatro elementos que forman los determinantes 2×2. Tenemos 1, 3, 0, -1,
Y desde que este elemento está en la fila 1 columna 1, y 1 más 1 es igual a 2, que incluso vamos a agregar este producto. Ahora vamos a trabajar nuestro camino a través de la fila 1. Así que solo usamos este elemento. Ahora utilizaremos este elemento que está en la fila 1 columna 2. Para eliminar la fila 1 columna 2. Y vamos a tener el elemento 2x, el determinante que acabamos formados o 1, 3 y 2, menos 1. Ahora este elemento aquí está en la fila 1 columna 2, 1 más 2 Siemens 3, lo que es extraño. Tenemos que restar este producto. Y ahora tenemos un elemento más en la fila 1, tenemos que trabajar y ahora vamos a tener menos 3, este elemento aquí, tiempo el determinante formado al borrar la fila y la columna de ese elemento. Así que el determinado será menos 1, 1, 2, 0. Y luego por último, esto es en la fila 1 columna 3, 1 más 3 es igual a 4, obviamente 4 Siemens incluso, así que agregaremos este producto. Así que siempre utilizamos la primera fila será más, menos, más. Vamos adelante y evaluemos estos determinantes 2 por 2 y luego encuentre estos productos. Aquí tenemos menos 2x, esto va a ser menos 1, 0 eso es menos 1. Menos 2x este determinante que es menos 1x menos 1 que es 1 menos 6 que es menos 5. Aquí tenemos más menos 3 lo mismo que guión más 3x. Aquí tenemos menos 1 por 0 que es 0, 1 por 2 que es menos 2. Vamos adelante y acabemos esto. Vamos a tener más 2 más 10 más 6 que es igual a 18. Y no sé si usted lo avisó pero este es el mismo matriz que teníamos antes de tanto el determinante debe ser el mismo y de hecho lo es. Tenemos dos formas de encontrar un determinante 3 por 3. No importa el uso que hagas. Creo que tiene que ser un poco más cuidadoso con este método, ya que según lo que elija, va a afectar si agrega o resta estos diferentes productos. Espero que encontraron esta explicación útil. Gracias por ver.